Bien, estimados y estimadas, bueno, en esta ocasión vamos a ver un examen del PCA del año 2021 de la Facultad de Ingeniería y nos indicaba lo siguiente: Chris Novak realiza un experimento en el laboratorio de química y encuentra un elemento desconocido X, el cual es un anión trivalente. Tiene 20 neutrones más que el número de protones y la relación del número de masa y el número de electrones obedece a la siguiente expresión como nos dan en este caso. Nos dice que 4 multiplicado por el número de masa es igual a 9 veces por el número de electrones. Suponiendo que el elemento X es parte de un compuesto medicinal árnica, cuyo peso molecular es 48 UMAS, y que este compuesto medicinal contiene 3 átomos de este elemento X, los mismos que se mezclaron con 20 onzas de agua para obtener 712 mililitros de una mezcla homogénea líquida, es decir, un medicamento. Para realizar dicha mezcla se dispusieron de 5,2 por 10 a la 26 electrones de este elemento X. Nos piden determinar la densidad de la mezcla expresada en gramos por mililitro. En primera podemos mencionar de que este es un ejercicio de una combinación de varios conceptos, fundamentalmente de lo que es una mezcla, ¿no es cierto? Luego estamos viendo lo que es el concepto de átomo y posteriormente a ello vemos lo que es los conceptos dentro de lo que es el átomo, ¿no es cierto? Las partículas subatómicas que tienen, como podemos ver, una relación de electrones. Podríamos incluso encontrar lo que son número de neutrones, protones, electrones, y al igual que nos dan también lo que es el número de masa y el número atómico, como implícitamente nos estarían diciendo dentro de esta mezcla, ¿no es cierto? Entonces vamos a analizar por partes. Vamos a hallar en una primera parte y ver qué es lo que está sucediendo en este primer párrafo. Entonces, lo importante de todo esto es analizar y ver qué conceptos fundamentales podemos aplicar. En este caso, como les indicaba, en esta primera parte podemos ver que más va referido a lo que es la estructura del átomo, ¿no es verdad? Nos habla de número de masa, nos habla de electrones, ¿no? Nos habla de lo que es un anión trivalente, ¿sí? Como podemos ver acá, ¿no es cierto? Un anión trivalente, ¿sí? Entonces acá podemos ver un anión trivalente que tiene, dice, 20 neutrones más que el número de protones. Entonces, vamos a empezar por esta primera parte y posteriormente veremos qué es lo que sucede con la segunda parte, ¿ok? Bien, recordemos algo. Si nos habla de un anión trivalente, lo primero que se viene a la cabeza para nosotros es lo siguiente: es un elemento X desconocido, como nos indica. Entonces voy a anotar el elemento desconocido X. Ok, ahí está, el elemento X, que dice que es un anión trivalente. Entonces, si es un anión trivalente, recordemos que el anión, ¿no es cierto?, va a ser de carga negativa, y si nos hubiese indicado que era un catión, tendría una carga positiva, pero en este caso es un anión, por tanto la carga será, como es trivalente, menos 3. Obviamente colocamos en los subíndices izquierdo lo que es el número atómico y el número de masa para un poquito darle estructura a este átomo. Entonces, de acá partimos, ¿no es cierto?, en una primera instancia. Recordemos algunos conceptos fundamentales dentro de lo que es un átomo. Por ejemplo, el número atómico, recordemos que es igual al número de protones. ¿Ok? El número atómico es igual al número de protones. Además de que nosotros sabemos que el número de masa es igual simplemente al número de protones más el número de neutrones. Eso en cuanto al número de masa, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que tener claro estos conceptos para poder hacer la estructura correspondiente, ¿no? Obviamente esta ecuación la puedo reescribir de la siguiente forma, sabiendo que el número atómico es igual al número de protones. Entonces yo esto lo puedo reescribir de la siguiente manera. Puedo decir que es igual
al número atómico más el número de neutrones, tomando en cuenta este concepto y reemplazando dentro de lo que es el número de protones. Ahora bien, nosotros necesitamos algunos otros conceptos más. Recordemos también, por ejemplo, este es un anión y tiene una carga, en este caso una carga negativa, porque nos dice que es un anión trivalente, ¿no es cierto? Entonces también tengamos en cuenta lo siguiente. Dentro de ello, nosotros recordemos que la carga va a ser igual, ¿sí? Esto por concepto para poder un poquito identificar si es o no. En este caso no estamos hablando de un átomo neutro, entonces por tanto debemos recordar que la carga simplemente es igual al número de protones menos el número de electrones. Recordándonos que la carga, el signo que tenga, en este caso negativo, va a bajar tal cual para poder reemplazar y poder hallar el número de electrones. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay otro aspecto más a considerar. Si bien nos dice que es un anión trivalente, pero dice que tiene 20 neutrones más que el número de protones. Entonces, ¿cómo yo interpreto esto? Entonces, yo podría tranquilamente identificar y decir que el número de neutrones va a ser igual a el número de protones, pero 20 veces más. ¿Sí? 20 veces más. Recordando que el número de protones también yo lo puedo reemplazar por el número atómico, entonces podría escribir de la siguiente manera. ¿Ok? Entonces el número de neutrones había sido igual al número atómico más el valor 20. Ahora, enfoquémonos un poco a el número de electrones. ¿Ok? Considerando esta carga que tenemos acá, para que de alguna forma nosotros tengamos muy en cuenta y podamos decir qué es lo que está sucediendo y por qué estamos tomando en cuenta este valor. Entonces decimos, voy a enfocarme a la carga. La carga había sido igual al número atómico menos el número de electrones. Por tanto, voy a despejar el número de electrones. El número de electrones es igual a número atómico, ¿sí?, menos la carga. ¿Ok? Pero tengo la carga, ¿no es cierto? Entonces, número atómico menos la carga. En este caso, con el signo tal cual, menos 3. Por tanto, en este caso vamos a tener que el número de electrones había sido igual al número atómico más 3. Ya tengo una primera relación, o una segunda relación en este caso, ¿no es cierto? Acá tengo una y acá esta sería la segunda relación. ¿Estamos de acuerdo? Ya hemos utilizado la primera parte, entonces enfoquémonos en esta última parte, ¿sí? Nos dice que la relación, ¿sí?, la relación entre lo que es el número de masa y el número de electrones obedece a la siguiente expresión. Por tanto, voy a utilizar esta expresión que me dan de condición. Voy a decir acá condición del problema. Condición del problema. Entonces, que nos indica que es 4 por el número de masa igual a 9 veces por el número de electrones. Voy a reemplazar algunos de estos aspectos y algunos de estos datos dentro de esta estructura, porque de alguna forma yo necesito saber, ¿no es cierto?, cuál es el número atómico de este átomo, ¿ok? O de este ion, como nos indica, ¿no es cierto? Entonces voy a tratar de hacer una relación entre lo que es estos valores numéricos, como nos está indicando acá, ¿ok? Entonces, haciendo una relación entre lo que es el número de masa y el número de electrones, puedo dar cuenta de que es igual a 9 cuartos, ¿ok? Pero nosotros sabemos que el número de masa podría también ser expresado en este sentido, ¿no es cierto? ¿Sí? En este sentido. Entonces, voy a reemplazar ese valor y voy a decir lo siguiente. El número de masa había sido también igual a el número atómico más el número de neutrones respecto el número de electrones, pero el número de electrones acabamos de ver acá que es esta parte, ¿no es cierto?, esta relación matemática que había sido igual al número atómico más
3. Todo esto igual a 9 cuartos. ¿Ok? Entonces, si nosotros también tengo otra relación en cuanto al número de neutrones, si acá tengo el número de neutrones, ¿ok? Entonces puedo también reemplazar eso en este valor numérico y voy a poder determinar el número atómico. Entonces digo, número atómico más 20, todo dividido entre número atómico más 3, igual a 9 cuartos. Por tanto, si ustedes resuelven el sistemita, vamos a obtener que el valor del número atómico es igual a 53. Entonces, con este valor yo ya puedo un poco respirar, ¿no es cierto? Porque ya puedo decir y ya puedo conocer de alguna forma al átomo o el elemento que nos están dando, que en este caso es X. Es un elemento desconocido, ¿no es cierto? Ya puedo hallar el número de masa inclusive, e inclusive el número de electrones, que es lo más importante para esto, ¿no es cierto? Entonces, el número de electrones es igual, nos dice acá, ¿no? Acá tengo a número atómico más 3. Entonces, número atómico más 3. Entonces, por tanto, nosotros tenemos que el número de electrones de este elemento es igual a 56. ¿Ok? Entonces, ¿por qué estamos hallando este valor de número de electrones? Porque acá en esta última parte nos da el número de electrones de este elemento X. Entonces nosotros necesitamos saber cuántos electrones tiene este elemento, ¿no es cierto? Para poder hacer una relación, porque dentro de la composición, si bien es una mezcla, necesitamos saber este aspecto. Es por eso que estoy calculando el número de electrones. Ok, ahora veamos la segunda parte. Suponiendo que este elemento X es parte de un compuesto medicinal, ¿no? Cuyo peso molecular es 48 UMAS y que este compuesto medicinal contiene 3 átomos de este elemento X. Los mismos que se mezclaron con 20 onzas para obtener 712 mililitros de una mezcla homogénea líquida. Para realizar esta mezcla, se dispusieron 5,2 por 10 a la 26 electrones del elemento X. Bien, entonces, acá tengo una cierta cantidad de agua, ¿sí? Porque nos indica que se está mezclando con una cierta cantidad de agua. ¿Ok? Nos dice 20 onzas. Acá puedo colocar 20 onzas de agua. ¿Ok? Luego, para esto dice, ¿no? Se dispusieron de 5,2 por 10 a la 26 electrones del elemento X. Entonces acá puedo indicar 5,2 por 10 a la 26 electrones del elemento X, ¿no? Y para esto, ¿no? ¿Con qué objeto, no es cierto? Se ha mezclado con ello para poder obtener esta mezcla final, ¿no es cierto? Eso es lo que nos dice. Y acá nos están pidiendo esta densidad, la densidad de la mezcla final. ¿Ok? Con las características que nos están dando como condiciones del ejercicio. Ahora, el otro aspecto a considerar es que nos dice que el volumen de la mezcla final que se está obteniendo es igual a 712 mililitros. ¿Estamos de acuerdo? Eso también es condición del ejercicio. Ahora, tenemos que tomar en cuenta algo. Nos dice que este medicamento, ¿no es cierto?, este compuesto medicinal, contiene 3 átomos del elemento X. Es decir, yo puedo decir lo siguiente, ¿no? Tengo el medicamento acá, digamos que es el medicamento, ¿no es cierto? El compuesto medicinal lo voy a colocar. Y acá está compuesto, también tiene el elemento X desconocido. Entonces, ¿qué nos está indicando? ¿No? Que está compuesto por 3 átomos de este elemento X, ¿no? Y bueno, lo demás no sabemos, podría ser una cierta cantidad que desconocemos en cuanto a lo que es el otro compuesto medicinal, ¿ok? De esa forma nosotros podemos distinguir de alguna forma lo que podemos estar
interpretando lo que nos está dando el ejercicio. Estamos simplemente interpretando el ejercicio. ¿Ok? Esa es una condición del ejercicio que nos está dando. ¿Listo? En función de los 3 átomos como nos indica acá. Ahora bien, para esto estamos disponiendo de 5,2 por 10 a la 26 electrones. ¿Ok? Para hacer esta mezcla, para obtener este compuesto o esta mezcla homogénea, al final, ¿no? Con este volumen final. ¿Ok? Entonces lo que yo voy a hacer ahora, como tengo esta cantidad, eso es lo que se ha dispuesto, en toda la mezcla homogénea existe esta cantidad de electrones de X. Entonces necesito regresar porque necesito la cantidad del compuesto medicinal. ¿No es cierto? Recuerden de que si yo puedo partir de la cantidad másica de un compuesto y llegar al número de electrones, número de protones o número de neutrones, puedo ir viceversa, ¿no es cierto? Llegar del número de electrones hacia la cantidad de masa y obviamente calcular inclusive la densidad como en este caso. Entonces voy a partir de mi número de electrones. Nos dice 5,2, tengo 5,2 por 10 a la 26 electrones. ¿De qué? Del elemento X. ¿Sí? Haciendo nuestros factores de conversión, nosotros sabemos que el elemento X, ¿no es cierto?, tiene 56 electrones. Habíamos calculado hace un instante. Acá está. 56 electrones tiene este elemento X. Por tanto, esto equivale a un átomo de este elemento X. ¿No es cierto? Porque este átomo tiene 56 electrones. Indicamos, seguimos con nuestro factorcito de conversión. Indicamos que 3 átomos, ¿sí?, de este elemento X están en una molécula. En una molécula del compuesto medicinal. ¿Ok? Nosotros debemos recordar de que para hablar de compuestos tenemos que hablar del número de Avogadro cuando hablamos también de moléculas, ¿no es cierto? Y como estamos en compuesto, nosotros tenemos que hablar del número de Avogadro en moléculas. Entonces el número de Avogadro 6,023 por 10 a la 23 moléculas de este compuesto equivalen a un mol, porque estamos en compuesto, del compuesto medicinal. Nosotros vemos que como nos están dando el número de masa, ¿no es cierto? Acá está 48 UMAS, entonces podría decir que por cada mol del compuesto medicinal yo tengo 48 gramos de este compuesto medicinal. ¿Ok? Por tanto, si nosotros hacemos los cálculos, la masa del compuesto medicinal nos da 246,67 gramos. ¿Ok? Recuerden algo. Este valor, ¿no es cierto?, que se nos está dando acá de dato, los 48 UMAS, yo lo puedo interpretar bajo el siguiente, ¿no es cierto?, 48 UMAS. Podemos indicar, y eso es lo que estoy utilizando, que en un mol del compuesto existen 48 gramos. Esa es la interpretación que se le da a este valor numérico, ¿no es cierto? Entonces, y eso es lo que estoy aplicando acá, si se dan de cuenta. ¿Listo? En este aspecto, en esta última parte, estamos aplicando esa condición. Esta otra condición simplemente es de la relación de lo que es mol y molécula con el número de Avogadro. ¿Ok? Esta otra parte es la condición del ejercicio, porque nos dice que el ejercicio, pues, el compuesto contiene 3 átomos del elemento X. Simplemente estoy haciendo esa parte. Y finalmente, esta última parte, para poder estar claro, lo que les indicaba al inicio, es simplemente la relación que hemos encontrado acá, ¿no? Porque este número de electrones es por cada átomo del elemento X. Entonces, de esa forma hemos determinado, y por eso calculamos, como hemos determinado acá, la cantidad masa
del compuesto medicinal. ¿Ok? Ahora bien, vamos a determinar lo que es la masa como tal, ¿no es cierto?, final, porque al final nos indica de que, miren, se ha mezclado con 20 onzas de agua, ¿sí?, para obtener estos 712 mililitros. Entonces, la masa final, vamos a decirlo así, la masa del compuesto final será igual a ¿cuánto? A la masa del compuesto medicinal más la cantidad de masa de agua que se le está añadiendo. ¿Ok? Pero nos está indicando también extraordinariamente de que la masa del agua son 20 onzas. Debemos recordar que 20 onzas equivale, ¿no es cierto?, en gramos, bajo lo siguiente sentido, ¿no es cierto? Una onza es igual a 28,35 gramos. Haciendo las operaciones necesarias, esto nos da como un valor de 567 gramos. En este caso, esta cantidad será la cantidad de agua que se está añadiendo para obtener los 712 mililitros. Entonces, la cantidad de masa del compuesto final será igual a ¿cuánto? La masa del compuesto acabamos de determinar, 246,67 gramos, porque nos dice con dos decimales, estoy colocando dos decimales, más los 567 gramos de agua que se está añadiendo. Por tanto, la masa del compuesto final había sido igual a 813,67 gramos. ¿Ok? Ya con eso hemos garantizado y podemos de alguna forma determinar cuánto había sido la masa que existe en este compuesto final, ¿no?, en esta mezcla final homogénea como nos indica. Como ya tengo yo la cantidad de masa, ¿sí?, ya hemos obtenido la cantidad de masa, no es nada más que hacer una relación, porque acá ya tengo el volumen de la masa final o de la mezcla final, ¿no es cierto? Acá está. Esto es acá, en este punto. ¿Ok? Entonces, recordemos que la cantidad de masa aquí es igual. La densidad del compuesto final será igual a ¿cuánto? A la cantidad de masa del compuesto final respecto el volumen del compuesto final. Entonces, reemplazando datos, vamos a tener lo siguiente: 813,67 gramos, todo dividido entre el volumen, que es 712 mililitros. Por tanto, la densidad del compuesto final o de la mezcla final sale 1,14 gramos por mililitro. Como nos indica el ejercicio, estoy simplemente cumpliendo con los números de decimales. ¿Ok? Entonces, esto es lo que había que realizar. Entonces, haciendo un resumen, nosotros fundamentalmente cuando nos dan este tipo de datos, como estamos viendo acá, es tratar de ver y analizar y encontrar todos los valores, las aristas que se puedan llegar a dar. El número atómico, el número de masa, el número de neutrones, el número de electrones, el número de protones en lo posible, y de esa forma saber, ¿no es cierto?, cuántos electrones, cuántos protones, cuál es el número de masa, cuál es el número atómico. Ahora bien, acá estamos simplemente haciendo una mezcla. El compuesto es este, el compuesto es el que tiene el átomo X, ¿no es cierto? Si el agua hubiese estado tal vez involucrado también con este átomo X, obviamente había que sumar esa cantidad también. Veremos un ejercicio en lo posterior para eso. ¿Ok? Bien, muchas gracias.